Muy buenas tardes, estamos conectando ahorita completamente en vivo, un poquito atrasaditos, una disculpa, para nuestro programa de charlas entre catequistas. Como siempre hacemos, pues lo vamos a checar que se esté Muy transmitiendo buenas tardes, correctamente. estamos conectando ahorita completamente en Perfecto, que vivo, se un poquito escuche bien. atrasaditos, una disculpa. Vamos a compartirlo, pero antes de compartirlo vamos a verificar lo que es que le esté llegando a todo el público, ¿verdad? Que es lo que nos interesa. Y lo vamos a compartir su programa de charlas entre catequistas. Lo vamos a compartir en diferentes grupos que tenemos de catequesis. Primero en Supercatólico TV y en cada uno de los grupos que tenemos por si hay alguna persona que se quiera agregar. Una disculpa, tuvimos un problema con el equipo. Estaba fallando lo que es mi equipo de sonido, perdón, mis audífonos con el micrófono, entonces no podíamos transmitir de manera adecuada. Bueno, ya saben que si alguien Compartirlo, pero tiene antes de algún compartirlo vamos a comentario, verificar. ¿verdad? Nos los pueden decir aquí precisamente en el celular. Y sin decir el nombre, pues nada más vamos a pasar al aire el comentario para que pues podamos participar todos de una manera un poco más interactiva. Bueno, vamos a empezar nuestra oración como siempre pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé discernimiento y vamos a hablar precisamente acerca pues de lo que son nuestros medios, es decir, lo que son los libros, los auxiliares en cuanto a información que necesitamos como catequistas, que le llamamos nosotros lo que son las fuentes de la catequesis, ¿verdad? Entonces te agradezco, ya sea si lo vas a ver posteriormente de manera diferida, pues también o ahorita de manera en vivo, que nos acompañes haciendo la oración inicial, pidiéndole al Espíritu Santo, invocando al Espíritu Santo, como debemos de hacer en todas nuestras actividades de catequista, en nuestra vida misma, invocando al Espíritu Santo para que nos ayude a discernir, a entender los mensajes que Dios nos da a través de la palabra, a través de la Santa Misa, a través de la oración. Y decimos, cada quien en su casa, invocamos al Espíritu Santo y decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, como les comentaba, les agradezco a las personas que ya se van agregando. Una disculpa, tuve un pequeño atraso por algunas cuestiones personales y también porque estaba fallando aquí mi equipo de transmisión de mis audífonos y micrófono. De tal manera que, bueno, tuve que estarlo checando y arreglando para que ya pudiera entrar bien el audio. Muy bien. Bueno, pues vamos a compartir como lo hacemos cada semana algún tema, alguna charla, algo que nos pueda ser útil a nosotros como catequistas. ¿Cuál es la idea? Pues que nos motivemos cada domingo, si gustan acompañarnos, para que podamos animarnos cada día más a entender, pero sobre todo a vivir con alegría nuestra sesión de catequesis, nuestra catequesis misma, nuestro apostolado. ¿Y esto cómo lo vamos a lograr? Pues lo vamos a lograr, como hemos dicho en otros temas, teniendo ese encuentro personal con Cristo y viviendo y dándonos cuenta de lo maravilloso que es nuestro apostolado de catequesis. Muy bien, les agradezco a las personas que ya se van conectando. Muy bien. Hace 8 días, pues fueron, gracias a Dios, muchísimas personas las que vieron al final esta transmisión. Ojalá que nuevamente sean bastantes los que lo vean. Nos dice ahí, dice, buenas tardes, maestro, saludos de Tijuana. Gracias, muy amable. Allá la hermana que nos manda saludos. Gracias, muy amable por acompañarnos. Y nuevamente una disculpa, era a las 4 de la tarde. Bueno, ahorita ya casi son 5:20, ¿verdad? Ya les comenté. Bueno, pues vamos a empezar a ver qué necesitamos. Miren, hace 8 días manejamos acerca de lo que es el decálogo del catequista. Si no lo has visto, puedes buscarlo en el Facebook, en lo que es el canal Supercatólico TV, en las redes sociales de YouTube de Supercatólico y de Mr. Teacher. Y entre otras cosas, pues tratamos de dar a conocer un poquito cuáles son los elementos o los puntos que necesitamos nosotros tener en cuenta como catequistas.
Pero hablamos, entre otras cosas, pues de la necesidad de tener una espiritualidad, de vivir los sacramentos, de tratar de darnos cuenta la importancia que tiene nuestro apostolado, no solamente dentro de la iglesia, sino para nuestra vida misma. Pero ya en el plano propiamente de catequesis, ¿verdad? Necesitamos, como también mencionamos hace 8 días, tener una preparación constante, tener una capacitación. Y decíamos que cuando estamos hablando de una empresa, ¿verdad? No sé en dónde trabajes, su aspecto laboral de cada uno de nosotros, pues cuando estamos trabajando en una empresa nos piden una calidad total, es decir, nos piden que nosotros tengamos precisamente una calidad que sea satisfactoria para la empresa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues entonces, como estamos trabajando, estamos en una institución, estamos en una empresa, a veces se nos hace fácil pensar, pues ¿saben qué? Tengo que echarle ganas porque pues es parte de mi trabajo y es correcto. Pero también debemos de animarnos y tratar de mejorar cada día más nuestra sesión de catequesis. Recordemos que esta es una obra que hacemos y hay una canción que les decía muy hermosa de que nosotros somos las manos de Dios. Somos indignos, pero somos las manos de Dios, instrumentos de Dios para llevar su mensaje hacia lo que son los niños, los jóvenes. Ahora bien, ¿qué necesitamos nosotros como herramientas en cuanto a estudio, en cuanto a capacitación, para poder nosotros aprender? Yo les comentaba que soy docente, soy maestro. ¿Y qué necesito como maestro? Bueno, pues les comento que necesito yo capacitarme. Tengo que tomar cada año en mi institución, me solicitan que tome cursos, ya sea cursos que me ponen propiamente directamente en la institución o cursos que yo quiera tomar de manera libre. Yo por lo general tomo 4 o 5 cursos en cuanto a mi especialidad, en cuanto a mi área de docencia. Pero en el caso de la catequesis, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos lo mismo. Hace poquito tomé yo un curso en mi diócesis. Y en tu diócesis debe de haber también capacitación, debe de haber cursos que te sirvan para mejorar tu catequesis. Veía hoy un comentario en uno de los grupos a los que tengo acceso de una persona que preguntaba que cuánto tiempo puede estar una persona de auxiliar. Y bueno, habían varios comentarios, ¿verdad?, que habría que analizar y que a lo mejor algunos pues pudieran tener comentarios distintos. Por ahí una persona decía, no, es que nadie es auxiliar, o sea, todos somos catequistas. Ciertamente todos somos catequistas, no hay una división, o nunca debe de haber una división de decir este es más que otro, porque ese es un principio básico. Pero si hablamos en cuanto a la capacitación, pues aquí en la diócesis, por ejemplo, se dio un curso para auxiliares, es decir, para personas que están comenzando. Entonces, si nos vamos a ese aspecto, pues sí existen, claro, lo que son los auxiliares, es decir, aquellas personas que todavía a lo mejor pues no se sienten tan preparadas, entre comillas, para estar a cargo de un grupo. Y eso es algo muy lógico, muy normal, porque cuando viene una persona nueva a un trabajo cualquiera, ¿verdad? ¿Qué le ponen a una persona cuando está en un trabajo? Vamos a saludar. Ahí nos dice, buenas tardes de Colombia, gracias, muy buenas tardes. Fuerte abrazo desde Puebla, gracias, muy amable ahí a los hermanos que nos están saludando. Les decía que qué pasa, buenas tardes también aquí a la hermana que nos dice de Colombia, no digo los nombres, ¿verdad? Pero sí paso al aire, lógicamente, los saludos, ¿verdad? Muy bien, les decía que qué pasa cuando vamos a un lugar de trabajo y algunas personas les ponen, por ejemplo, en su playera en capacitación o les ponen un letrero que dice en adiestramiento, ¿verdad? ¿Por qué hacen eso las empresas? Ok, eso hacen las empresas para demostrar que están en un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Aquí nosotros no le vamos a poner al catequista auxiliar, no, claro que no. A lo que me refiero es que también están en un proceso y a veces puede ser que una persona se le haga más fácil aprender un concepto que en otro. Puede ser que a una persona se le haga más fácil y rápidamente va aprendiendo cómo hacer la pedagogía, cómo ir tratando a los niños, cómo ir dando su catequesis, y está bien.
Eso va a depender muchas veces de la propia persona, ¿verdad? Si alguien considera que ya está preparado, bueno, pues puede ser ya titular. Me he topado con algunas comunidades que, por ejemplo, pues no hay catequistas, entonces entra el catequista a lo mejor sin tener conocimiento, y aunque no es lo correcto por la necesidad, pues de una vez le dan un grupo, ¿verdad? Claro que el coordinador debe de organizar, ¿verdad? Y ver pues quién es la persona que puede ser más idónea para cada grado. Así de hecho se debe de hacer en una escuela particular, una escuela pública, ¿verdad? Darle el grado a la persona que esté más preparada de acuerdo a la edad que vaya a desarrollar. Pues así también aquí, ¿verdad? De tal manera entonces, terminando esta parte, de que todos somos iguales, pero siempre a algunos se nos puede dificultar. Entonces tenemos que ser muy prudentes, ¿verdad? Como catequistas, y sobre todo ser un equipo de trabajo. Lo he mencionado en otras ocasiones, tenemos que ser un equipo de trabajo, todos los catequistas, porque además de ser catequistas, somos hermanos en la fe. Entonces, como equipo de trabajo, necesitamos ayudarnos mutuamente. A aquella persona que le cuesta trabajo hacer alguna actividad y yo la sé hacer, o hay alguien que la sabe hacer, tenemos que ayudarlo, tenemos que apoyarlo. Y este proceso es una constante preparación. Por ahí lo decíamos de manera un poco coloquial o chistosa, ¿verdad? De que nosotros vamos a acabar de aprender de nuestros temas o de nuestro procedimiento de evangelización o de la catequesis, pues hasta que entreguemos los tenis, es decir, hasta que Dios nos llame, porque tenemos que ir precisamente, como dijimos también hace 8 días, haciendo nuestra catequesis un plan de vida. No es solamente un apostolado, mucho menos es un trabajo. Tiene que ser vivencial, tenemos que hacerlo como parte de nuestra vida, nuestra catequesis, nuestro apostolado de catequesis. Y dentro de ese procedimiento tenemos que analizar muchas cosas. Nos mandan saludos también desde Minatitlán, gracias, muy amable, de la diócesis de Coaxacualcos. Le agradezco mucho. Entonces, tenemos que buscar siempre, precisamente, localizar esa fe y ese amor para poder trabajar en equipo, para poder buscar siempre ayudarnos mutuamente. A ver, permítame. Ok, ya está. Ayudarnos mutuamente y tratar precisamente de salir adelante, pero irnos preparando. Ya sea en grupo, que sería lo mejor, ¿verdad? Lo mejor reunirnos como catequistas y estudiar a lo mejor una encíclica, o a lo mejor ir dividiendo un libro e irlo analizando entre todos. Pero si no es así, porque no se han dado las circunstancias, ahorita que estamos de vacaciones, pues a lo mejor lo que tengo que hacer es capacitarme de manera personal. Es decir, yo tomar la iniciativa como catequista de prepararme. Repito, si en mi diócesis tengo cursos, hay que ir, ¿verdad? Si en mi parroquia hay oportunidad de prepararme, hay que ir. Pero si no hay ahorita o yo quiero aprender más, pues allá está el internet, que ciertamente, como hemos dicho, pues tiene cosas malas, pero tiene muchas cosas buenas. ¿Y cuáles son esas cosas buenas? Que ahí puedo localizar yo libros en PDF, en formato PDF, encíclicas, el catecismo de la iglesia está allí. Videos de sacerdotes, religiosos, laicos que nos pueden ayudar en ese proceso de aprendizaje. Hay que verlos, hay que analizarlos, siempre ya sabemos. Hay que checar la fuente, ¿verdad? Para saber si es una fuente confiable. Pero ahí están. Ahora vamos a ir desglosando estos elementos, ¿verdad? Que son muy interesantes. Y el primer elemento que vamos a desglosar, a ver si se está viendo bien la pantalla. A ver, estoy checando aquí lo que es mi dispositivo. Ok. Entonces, estos elementos que nosotros vamos a utilizar son precisamente lo que conocemos como las fuentes de la catequesis. ¿Qué es entonces la fuente de la catequesis? Pues la fuente de la catequesis es precisamente todos aquellos documentos, libros o diferentes materiales que nos pueden servir para aprender más de Dios. Ahora, ¿cuál va a ser para todo catequista, para todo católico, la fuente principal?
pues lógicamente las Sagradas Escrituras. Nos mandan saludos desde la parroquia de San Pedro, gracias, muy amable, en Perú, y también desde Bolivia. Les agradezco sus comentarios. Dios les bendiga. Y entonces aquí, ¿qué pasa? Vean cómo nos dice una motivación, porque acuérdense que en todo tema, lo estoy manejando también como una especie de sesión. En todos los temas tiene que haber un objetivo, tiene que haber también una motivación. Y aquí nos dice la motivación, ¿qué valor le das a la vida, a la Biblia, perdón? ¿Cuánto tiempo la lees al preparar el catecismo? ¿Qué valor tienen los sacramentos en tu vida? Un catequista lo será si desconoce la palabra de Dios. Son preguntas que como catequistas, ojalá lo anotaran, nos podemos hacer. ¿Qué tanto la Biblia, las Sagradas Escrituras, son para mí un elemento o una fuente de vida? O una fuente que me va a servir para salir adelante, no solo para desarrollar mi sesión. Esto es algo muy interesante que ahorita voy a mencionar, porque ciertamente algún catequista me puede decir, oiga, pues si yo me baso en las Sagradas Escrituras para dar mi sesión de catequesis, claro, eso es lo correcto. Pero más allá solamente de lo que es la preparación de la sesión, vamos a analizar ahorita qué tanto ese material, qué tanto esta palabra de Dios viva y eficaz, no solamente es parte de un instrumento que me sirve para preparar una sesión, sino que va más allá. ¿Qué tanto para ti, catequista, para mí, catequista, es las Sagradas Escrituras un libro vivo que dentro de mí me cuestiona? Que dentro de mí me hace buscar un cambio en mi vida, en mis actitudes, en mis pensamientos. Recordemos, como ya hemos dicho en alguna ocasión y como sabemos todos, que las Sagradas Escrituras es una palabra viva y eficaz, lo dice la misma palabra. Esto quiere decir que no es comparable con ningún otro libro. Con ningún otro libro que pudiéramos nosotros pensar. Es más, no sé, a lo mejor si tu profesión también es docente y me puedes decir, no, pues hay un libro formidable de matemáticas. Bueno, me acuerdo de un libro que es el libro de Baldor, que es conocido internacionalmente por las ventajas que tiene en cuanto a su procedimiento de aprendizaje. O cualquier libro que tú digas de cualquier especialidad, de cualquier, bueno, pues qué bueno, puede haber libros extraordinarios. Pero en este caso no es un libro propiamente. Podríamos catalogarlo como el libro de libros. Eso de hecho es Biblia, es un compendio de varios libros. Que son libros inspirados por Dios. Son libros inspirados por Dios. Es Dios mismo quien hace presente su palabra a través de lo que son los profetas, los escritores. Pero entonces aquí el cuestionamiento es este, catequista, Ojo. Te repito, no estamos analizando ahorita si las Sagradas Escrituras son para mí, que debe de ser, la herramienta principal en mi sesión, sino si es la herramienta principal en mi vida. Acuérdense que mencionamos hace 8 días, si lo viste, mencionamos hace 8 días algo muy interesante. Antes de aplicar cualquier cosa para mi sesión, antes de aplicar mi conocimiento humano, cualquier tipo de actividad dentro de mi sesión, dentro de mi catequesis, antes de aplicársela al niño me la tengo que aplicar yo. Y esto es algo básico, pero se nos olvida. ¿Qué significa esto? Antes yo de poder hablarles de las Sagradas Escrituras, tengo yo que analizar hacia mí cómo me está ayudando, cómo estoy haciendo o cómo está, mejor dicho, la palabra de Dios cambiando mi vida. Hay cosas extraordinarias que quiero compartirles yo a ustedes, que a lo mejor nos dice, bueno, aquí nos manda más saludos, no menciono nombres, ¿verdad? Pero digo aquí, bendecida tarde, hermanito, saludos desde Mina, gracias por la catequesis. Luego saludos desde Perote, Veracruz, soy catequista adulto, nuestro sacerdote nos está preparando, al igual con Biblia, temas y el catecismo de la iglesia. Perfecto, hay que aprovechar si nuestro sacerdote o el sacerdote está preparando, no pierdan las pláticas, ¿verdad? Esto que hacemos solamente pues es una charla, ¿verdad? Que hacemos, pero sin duda alguna que el sacerdote es el que nos guía, ¿verdad? El sacerdote, el laico, coordinador también, las religiosas, etcétera.
Gracias por compartirnos. Bueno, entonces, ¿qué estábamos hablando? Decíamos acerca de las Sagradas Escrituras, que estamos viendo como la parte fundamental de lo que es mis documentos que yo tengo que manejar, ¿verdad? Pero les hacía ver que hay cosas maravillosas dentro de las Sagradas Escrituras. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando oímos el Evangelio, por ejemplo, en la Santa Misa, les aseguro que podríamos hacer esa práctica, ¿verdad? A lo mejor a nivel familia, de que oímos el Evangelio y después nos reunimos en familia y les digo, a ver, ¿qué te dijo a ti la palabra? No, pues a mí me dijo esto, y a ti esto, y a ti esto. Y va a decir uno, bueno, entonces, ¿qué ocurre? ¿Cada quien oyó un evangelio distinto? No, fue el mismo evangelio. Pero es tan extraordinaria la palabra de Dios que a cada uno nos puede dar el mismo mensaje y a la vez diferentes mensajes. Porque al ser una palabra viva, vean qué interesante, ¿eh? Al ser una palabra viva, en el corazón del hombre trabaja distinto porque le va a dar a cada uno lo que es la ayuda de manera individual. Dios no hizo la palabra de Dios, claro, la hizo Dios, nos da la palabra, pero no la da solamente para todos, o sea, llega a ser una palabra tan viva, si me explico, que llega a reflejarse de manera particular. Por eso a veces he oído comentarios de que algunos dicen, bueno, voy a la iglesia y parece que el sacerdote está hablando de mí porque me está diciendo las cosas. Pues es la gracia de Dios, es el Espíritu Santo. Es precisamente la palabra de Dios que es viva y eficaz que hace esas maravillas. Entonces, si leemos la palabra, pero sobre todo si la profundizamos en el corazón, primero voy a obtener un cambio yo, que me va a servir lógicamente como catequista para el día de mañana poder yo expresar esa palabra de Dios a través de mi sesión de catequesis. Entonces va a ser un cambio pues formidable en mi vida, que ojalá estaría padre que yo dijera, no, pues ahora como ya profundizo más la palabra, pues ya no tengo ningún problema, toda mi vida está tranquila. Pues no, es un luchar constante, ¿verdad? Pero te aseguro que si la palabra de Dios empieza a inundar tu corazón, vamos a analizar esto, empieza a profundizar una huella en tu vida. No quiere decir que te va a ir perfecto, ojo. No quiere decir que no vas a tener problemas. Ojo, el cantante Martín Valverde, católico, decía, y es una frase muy interesante y viene al caso, decía que cuando nos encontramos con Jesucristo, pues el recibo de luz viene igual, o sea, viene igual de caro. ¿La diferencia cuál va a ser? Pues la diferencia va a ser con qué actitud lo voy a analizar. Esa es la ventaja de estar con Dios. Los problemas van a seguir, sí, van a seguir problemas. Pero al estar con Dios, al yo tener la palabra de Dios en mi corazón y vivirla y analizarla y profundizarla en mí, voy a ver las cosas de una manera distinta. Esa es la diferencia. Por eso es tan importante este primer punto que estamos viendo ahorita, que debe de ser precisamente un punto fundamental. Por eso la primera herramienta, el primer documento es la palabra de Dios. Y hay una técnica muy interesante que se utiliza también, que es la lectio divina, que es la lectura de la palabra, que consiste, puedes buscar en internet, a lo mejor un sacerdote por ahí que te lo explique mucho mejor. Pero es de manera general leer la palabra de Dios, profundizarla, analizarla, pero no es leerla como a veces nos acostumbramos, ¿verdad? Leerla así de corrido, sin pausas, no. Es irla leyendo poco a poco, capítulo y lógicamente versículo por versículo, e irla analizando, pero analizándolo en un ambiente de oración. Y pedirle al Espíritu Santo ese discernimiento para entenderlo, pero entenderlo de acuerdo al magisterio de la iglesia, ¿eh? Eso es muy importante, porque tristemente por eso algunos hermanos algunos que eran católicos se vuelven separados, porque empiezan a interpretar la palabra de Dios a manera personal y sin basarse en lo que nos enseña el magisterio.
Por eso la palabra de Dios la tenemos que aprovechar, la tenemos que discernir, pero siempre de acuerdo a lo que nos diga el magisterio. Cuando tengamos alguna duda, pues hay que investigar. Si alguna parte, por ejemplo, no sé, se me ocurre una parábola, no la entiendo, pues tengo que recurrir a los recursos propiamente de la iglesia, un sacerdote, una religiosa, algún libro que me pueda orientar de cómo desarrollarlo. Por eso así es la palabra de Dios. Ahora, la situación aquí que nos dice es algo muy interesante acerca de los contenidos de la catequesis. Ya vimos la primera, pero dice, responden al qué de la catequesis. Es decir, nos va a dar una respuesta a cada uno de los documentos que yo esté leyendo, porque anuncian aquellos elementos fundamentales del contenido de la fe y de la formación litúrgica y testimonial que nos propone enseñar a los niños. Por la selección y distribución de los contenidos en este año es necesario tener en cuenta que debemos agruparlos en unidades lógicas de aprendizaje catequético o núcleos catequéticos. Entonces, según lo expuesto, los grandes temas de la catequesis y los niños los extraeremos ¿de dónde? Pues de la Biblia, de nuestros libros, de las principales fuentes que nosotros tenemos. Ahora, hay algo muy interesante. A veces he oído comentarios, ¿verdad?, en los cursos que he dado en línea, en otros, sobre todo de otros lugares, y en las redes sociales, que a veces preguntan, ¿y qué libro llevas tú? ¿Y cuál llevas tú? ¿Y cuál es el otro libro? Y es importante que analicemos, que investiguemos qué libros llevan en sus comunidades, en sus capillas, en sus parroquias y en su diócesis. Deben de ser libros que deben propiamente de tener grados, es decir, tener diferentes niveles, el nivel 1, etcétera, para ir subiendo de nivel. Ya lo que aprendí en un curso que tomé ahorita en la diócesis, ahorita les voy a mostrar, me voy a adelantar, y les voy a mostrar los libros que llevamos aquí en la diócesis donde estoy. Llevamos los libros precisamente que corresponden a la arquidiócesis de Guadalajara, aunque aquí no estamos en Guadalajara. Llevamos esos libros que son estos que están acá, nada más que aquí son versiones antiguas, bueno, ya está más moderna o es otra carátula, pero están numerados propiamente porque depende de cada nivel, ¿verdad? Y nos hacían ver algo que era muy interesante, fíjense, de que nosotros tenemos que ver como la catequesis como un proceso que sabemos que es permanente, pero que además va a ir subiendo de nivel. Es un proceso que el primer año pues no va a ser lo mismo que van a ver en el segundo, sino que el segundo va a ser más avanzado. Y este proceso lo tenemos que tomar en cuenta de la siguiente manera. Nos hacían ver que no se trata de hablar de catequesis para comunión. Se trata de hablar de un proceso de catequesis que son todos esos años, y dentro de uno de esos años está el sacramento de la comunión. Dentro de unos de esos años está el sacramento de la confirmación, ¿sí me explico? Es decir, nos hacían ver que los sacramentos son parte de este proceso. Pero a veces los papás llegan y nos dicen, ¿dónde está el catequista de primera comunión? Y nos hacían ver, no es el catequista de primera comunión. Es el catequista que está dando un grado de preparación catequética donde, pues en esa ocasión, pues precisamente abarca el sacramento, se va a desarrollar el sacramento de la primera comunión. Es decir, la catequesis es un proceso. No es solamente venir y hacer un sacramento. El sacramento es parte de. Pero la catequesis es un proceso. Por eso siempre hay que decirle a los padres de familia, ¿saben qué? Hay que traer a sus niños desde chiquititos. No hay que traerlos precisamente cuando ya vayan a hacer su primera comunión, porque entonces no estaremos cumpliendo con lo correcto, ¿verdad? Por eso necesitamos nosotros pues hacer conciencia, como dijimos hace 8 días a los padres de familia, de que la catequesis es importante. Les decía el ejemplo hace 8 días de que pues un padre de familia no va a querer que su hijo sea doctor en 3 meses, ¿no? Sino que va a necesitar bastantes años de preparación. Pues para conocer la palabra de Dios también hay que necesitar bastantes años para prepararse. No es simple y sencillamente que venga, se prepare el niño para la Eucaristía, para la comunión, en 2 días, una semana, un mes, ¿verdad? Y es hacérselos ver, que es muy importante.
Pero para ir ya aterrizando y terminando, vamos a ver otras fuentes más que nos son útiles. La Sagrada Escritura ya la mencionamos como la primera fuente. Los documentos de la Iglesia, en especial el Catecismo de la Iglesia Católica. Si nosotros buscamos Catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que fue cuando estaba su santidad Juan Pablo II, pues ahí está actualizada mucha información que precisamente nos va a servir para los tiempos actuales, como hablar de aborto, ideologías, etcétera. Ahí hay mucha información. Como tercer elemento, las programaciones y orientaciones para la catequesis de las conferencias episcopales. A veces, en algunos lugares, se hacen libros de catequesis especiales para, pues, cuando hay alguna reunión, por ejemplo, de obispos, cuando hay alguna convención de catequistas, etcétera. Las encíclicas, es decir, número 4, los libros o los escritos de los papas. Luego, los lineamientos curriculares para la catequesis en escuelas católicas, con sus respectivas conferencias episcopales. Algunas escuelas católicas hacen, pues, sus propios libros, claro, con autorización del obispo del lugar, y también son recursos o fuentes de la catequesis. Los lineamientos y orientaciones diocesanas, si algún obispo, por ejemplo, realiza algún escrito de catequesis, algún documento, a veces no necesariamente un documento muy grande, a lo mejor una orientación, tal vez puede ser, por ejemplo, por las fiestas patronales que se tenga en la diócesis, o a lo mejor porque pues, se está manejando a lo mejor algún recurso especial para Semana Santa, Navidad, pues también son fuentes, ¿ok? También las que se manejen a nivel de congregación, parroquias institucionales. También vean cómo es interesante, este es muy interesante en el número 8, porque dice la situación vital de los niños, la situación también. No estamos hablando solamente de una fuente bibliográfica, como estamos mencionando más bien ahorita, sino también la misma situación del niño también es una fuente de catequesis. Y me va a decir, oye, ¿y por qué? Porque conforme yo vaya aprendiendo cómo son mis niños, cómo es mi grupo, yo voy a poder ir moldeando y tener también como una fuente la situación personal y la situación social de mis niños. Es decir, ¿qué es una fuente? Es algo que nos va a dar luz. Es algo que nos va a alimentar. Por ejemplo, una fuente de agua, si yo tengo sed, pues voy a ir a buscar el agua de la fuente y la voy a tomar. Es decir, todos los recursos, tanto, sobre todo estamos hablando, ojo, el aspecto documental, o sea, bibliográfico, pero también todos los recursos que yo pueda tener. Por ejemplo, en la actualidad, una fuente puede ser un video de YouTube, claro, un video de un tema. A lo mejor si tenemos niños pequeños, pues a lo mejor un video que haya en YouTube acerca de una parábola. Siempre hay que cuidar que no haya algo contrario a la fe, porque hay que tener mucho cuidado actualmente. No vamos a agarrar un video cualquiera que yo vea en internet, ese lo voy a dar y se los doy. No. Tengo que ver que ese video, primero lo tengo que ver yo, lo tengo que analizar yo y usarlo precisamente como una fuente también. Y es algo extraordinario todos los recursos que ahora tenemos como catequistas, hermano. No los aprovechemos. Entonces, por eso aquí dice que lo que son la situación vital de los niños, analizar sus necesidades, también es una fuente para que yo pueda saber cómo desarrollar mi catequesis. La experiencia propia y personal de cada catequista compartida con la comunidad de catequistas. Claro, porque mi experiencia personal, que por cierto es parte de uno de los puntos que se ven en una sesión. Ya más adelante, en otra semana, vamos a hablar acerca de cómo los puntos más importantes de una sesión de catequesis. Pero uno de los puntos más importantes de la sesión, recordarás, es la experiencia de vida. Es decir, mi experiencia personal, hablar de cosas que me han pasado, de cómo es mi relación con Dios. También es una fuente. Es decir, es algo que me alimenta y que me puede servir para llevar ese mensaje hacia mis niños. ¿Ok? Luego también los tiempos litúrgicos, claro, porque a lo mejor pues estamos celebrando, como ya dijimos, alguna fiesta patronal. A lo mejor estamos en un tiempo litúrgico específico, como por ejemplo la Cuaresma, la
Pascua, la Navidad, etcétera. Y esos también son unas fuentes o recursos, porque de esos temas de que está viendo el niño, por ejemplo, que está adornada las calles cuando es Navidad, pues es una fuente también. Es una fuente donde yo puedo aterrizar precisamente ese gran misterio de Dios que se hace hombre. Entonces, de todo le podemos sacar, de todo le podemos buscar precisamente una fuente que alimente, repito, primero a mí, que me alimente a mí, y después que alimente a los demás, a los que les estoy dando la catequesis. Luego dice los diferentes libros de texto y manuales de catequesis para niños. Aquí vamos a ver rapidito, ya no vamos a tardar mucho. Nada más recordando las Sagradas Escrituras, ya saben que tiene que ser pues Biblias católicas, lógicamente, recomendables, pues bueno, puede ser la que gusten, la latinoamericana, la de Jerusalén. A mí me gusta mucho lo que es la Biblia, hay una Biblia para jóvenes que tiene una explicación precisamente de muchos apartados, se llama Biblia Católica para Jóvenes. También, no porque esté joven yo, pero bueno, a los muchachos, pues ellos sí están jóvenes, por eso hay que hacerlo. También por ahí les mencioné de una Biblia temática que también la uso mucho, que es precisamente que están desarrollados por temas. Es la misma Biblia, pero está ordenado distinto. Está ordenado por temas y esta la utilizo para cuando voy a ver un tema específico y buscar citas bíblicas relacionadas con ese tema. Y además, el segundo, lo vamos a ver rapidito, los documentos de la iglesia que ya hablamos, ¿verdad? El catecismo, aquí tiene a lo mejor una portada distinta porque hay muchas ediciones, que se han generado. Pero es padrísimo porque aquí yo voy a encontrar todo. En la primera parte voy a encontrar el credo, todo lo que nosotros decimos en la Santa Misa al momento de decir el credo. Está en la primera parte, la segunda parte son los sacramentos y la tercera es el decálogo. Es decir, nos habla acerca de los mandamientos y en la cuarta parte nos habla específicamente de la oración y en más específico del Padre Nuestro. Y el catecismo, vean, aquí es otra portada, hay que leerlo, No sé si ya has leído el catecismo porque te va a ir ilustrando. Lógicamente está basado en las Sagradas Escrituras y en lo que nos enseña el magisterio de la iglesia, pero te va a ir ilustrando, repito, de cosas actuales que se pueden ser muy útiles para tu sesión. Aquí en el 3 estamos desglosando los puntos que dije hace rato. En el 3, pues son cuando hay algunas conferencias episcopales, por ejemplo, el documento de Río de Janeiro, de Medellín, de Aparecida. Documento de Puebla, cuando ya es algo, en el caso de nosotros de aquí de México, ¿verdad? O de Santo Domingo. El Directorio General de Catequesis, importantísimo, ya hay 12. Tengo un curso donde hablo acerca del nuevo directorio de la catequesis. Pero es formidable, porque puede ser que algún catequista diga, pues no tenemos casi de dónde sacar información. Claro que no. Aquí hay 2 directorios, Este directorio, que es el directorio antiguo. Vean que acá hay una página web que me puede llevar precisamente a lo que es el archivo para que yo lo lea. Y simplemente con buscarlo en Google yo puedo localizar lo que es el directorio. Este es el antiguo y hay uno más moderno. Aquí, por ejemplo, Aparecida también, vean, en esta página del CELAN, ahí está. Hay que buscarle, Hay que buscarle. Aquí está el archivo en PDF que ustedes pueden localizar en internet. El documento de Puebla es un poquito más difícil de localizar, pero también lo pueden encontrar. 4 encíclicas. ¿Qué son las encíclicas? Pues son las cartas que escriben los sacerdotes. Su Santidad Juan Pablo II, pues fue uno de los que han roto récord en escribir encíclicas hermosísimas. También son, claro, catequesis. Aquí tenemos también, por ejemplo, las de más anteriores de Pablo VI, San Juan Pablo II y del Papa Francisco, ¿verdad? Que también ya ha escrito muchos libros que son importantes que los leamos, como catequistas para acrecentar y actualizar nuestro conocimiento en la fe. Y aquí también tenemos, por ejemplo, lineamientos curriculares, que ya dijimos que si en algunas diócesis se escribe algún libro también, o a nivel diócesis o a nivel parroquia, también son fuentes. La situación vital de los niños, ya comentamos las experiencias propias de cada persona, es decir, también las vivencias son parte también
de este procedimiento o de esta fuente que nosotros tenemos que tener. Y los tiempos litúrgicos, que aquí se los presento a manera de imagen, aunque ya los mencionamos, que es Adviento, Navidad, Cuaresma, Semana Santa, tiempo pascual y el tiempo ordinario, que es el tiempo donde no hay fiestas propiamente importantes en el aspecto litúrgico. Y aquí ya más adelante voy a dar una charla en este programa, otro domingo, para que analicemos algunos libros. Yo les voy a presentar los que manejamos aquí nosotros, que son, repito, de la Arquidiócesis de Guadalajara, que son libros que nos actualizaron este año. Fuimos a un curso precisamente y nos hablaron acerca de estos libros nuevamente y nos hablaron de que constantemente, vinieron personas de Guadalajara, constantemente están actualizando los libros para que entonces se vayan mejorando. Pero nos hacían ver algo que debemos de entender nosotros desde todo el tiempo. ¿Qué es lo que debemos de entender? Que debemos de tener un libro guía. Ya estoy hablando en el aspecto del libro. Algunos le llaman libro guía, algunos le llaman libro del catequista, libro del maestro. Bueno, eso ya depende del nombre que le ponen ahí del editorial. Pero un libro que nos sirva precisamente como una guía para ir sacando lo que son los temas que vamos a desarrollar en nuestra sesión. Pero nos hacían ver, y también yo he comentado, de que es una guía, ¿verdad? Es decir, de ahí voy a sacar mi tema, pero como catequista yo tengo que ir poniendo más fuentes, ¿verdad? A veces estos libros, nuestra única fuente, nos citan a lo mejor, no sé, nos citan una fuente, por ejemplo, la más importante que tiene que estar, las Sagradas Escrituras, pero a veces nada más nos cita una fuente más, por ejemplo, que será algún libro X, ¿verdad? Alguna catequesis o algún libro X. Pero si yo conozco más fuentes, es decir, conozco más libros, más documentos relacionados con el tema, pues hay que usarlos, hay que leerlos. Por eso, para preparar una sesión, eso lo vamos a ver en otra charla, ya vamos a ir terminando ahorita. Para preparar una sesión, pues hay que irlo haciendo poco a poco, ir degustando, analizando los temas que vamos a desarrollar. Depende del tiempo de cada quien, ¿verdad? Pero en la medida del éxito de mi sesión, pues la más importante va a estar medido por la gracia de Dios, porque ese es un trabajo de Dios. Yo soy un simple instrumento indigno. Pero también tengo que prepararme, ¿verdad? Porque imagínense que yo diga, pues nada más voy a rezar y no voy a preparar mi tema, no voy a hacer nada, ni me voy a preparar. Yo nada más rezo y que Dios me ayude. Bueno, Dios sí ayuda, eso sí, lo he comprobado yo. Muchas veces, en alguna ocasión, yo me sentía mal físicamente, muy mal. Y de plano no tenía ganas de preparar nada y de hacer nada, pero pues tenía el compromiso, fui. Y por gracia de Dios salió bien, muy bien el tema. Por gracia de Dios, porque ahí sí no preparé casi nada, prácticamente nada, porque estaba enfermo. Pero no me puedo acostumbrar y decir, bueno, como esa vez funcionó, pues tampoco lo voy a preparar hoy. No, pues tampoco voy a preparar nada. Total, al final, pues le pido al Señor que me ayude. No, tenemos que hacer la parte que nos toca. Pero seguro, si lo pones en oración, seguro que Dios también te va a ayudar para que entonces vayas mejorando. Y veremos cuando platiquemos acerca de esto de las sesiones, que es importante 3 elementos. Con esto termino. Antes de mi sesión, durante mi sesión, pero se nos olvida y dije, bueno, antes, pues sí, porque voy a preparar mi sesión. Durante, porque la estoy dando, pues sí, tengo que darla. Pero se nos olvida una tercera parte que es muy importante, que es después de la sesión. Me va a decir, bueno, ¿y después de la sesión qué va a hacer usted? Pues después de la sesión debo de hacer un análisis de mi sesión anterior. Porque a veces decimos, pues ya acabó esta sesión de catequesis, ya acabó este sábado. Generalmente se da en sábado los catecismos, la catequesis. Entonces ya acabó este sábado, pues ya no hay problema, ya me olvido de esta sesión y a ver la otra. No, porque en la medida en que yo analice y trate de corregir los errores que tuve en mi sesión que acabo de pasar, pues en esa medida voy humanamente a mejorar la sesión próxima. Porque ese es un constante, no solamente en la catequesis, en nuestra vida misma. Tenemos que analizar las cosas que han pasado para sacar lo bueno y desechar lo malo.
Y la única forma de hacerlo es hacer precisamente al final una retroalimentación, un análisis a conciencia de lo que sirvió y de lo que no sirvió. De lo que ya no quiero usar en mi sesión o de lo que voy a usar, pero de una manera distinta. Cuando veamos esto de la sesión es una maravilla, porque vamos a aprender, les vamos a platicar un poquito. Yo creo que dentro de 8 días ya tocaría ese tema. Vamos a platicar un poquito de cómo podemos ir cambiando. Por ejemplo, yo puedo hacer mi oración inicial, pero la puedo hacer en una sesión de una forma, en otra de otra, en otra de otra. Porque acuérdense que los niños, sobre todo en la actualidad, pues están así, ¿verdad? Con tanto celular, con tanta información, que llega un momento en que si yo repito procedimientos exactamente igual, pues no me van a captar la atención, no voy a captar su atención. Por eso a veces hay que ir cambiando. Acuérdense que su santidad Juan Pablo II lo decía. Decía, busquen nuevos métodos, nuevas formas. Pero el contenido es el mismo, ojo. El contenido es el mismo. Lo único que vamos a hacer es tratar de hacerlo novedoso, bonito, ¿verdad? Bonito y siempre apegado al magisterio de la Iglesia. Les agradezco mucho su tiempo, estos minutos que hemos compartido, algo un poquito por allá. Y nos dicen algunos comentarios ya para terminar. Dice, saludo de República Dominicana, gracias. Saludos de Dallas, Texas. Catequista de Educación Continua, Preparación Sacramentaria de Rito de Iniciación Cristiana. Gracias, muy amable por compartirnos sus actividades. Y también nos saludan de Querétaro. Muy bien. Bueno, por ahí también hay otra hermana catequista que conocemos por acá, de donde estamos. Bueno, pues les agradezco entonces este tiempo que pudimos compartir algún ratito. Nos dice ahí también gracias para servirles. Ahí también saludos desde Colombia. Muy bien, Dios les bendiga. Ojalá que me ayuden a compartirlo. Porque la idea ¿cuál es? Bueno, pues que a lo mejor, por gracia de Dios, algo de lo que hemos comentado les puede servir a alguien en su proceso de ser catequista, ¿verdad? Esa es la idea. Y como siempre les he dicho, terminamos con esto. Mi intención principal, ¿cuál es? Pues no que, pues a lo mejor que no adquieran a lo mejor ningún conocimiento, no, porque ya lo sabían. Pero a lo mejor se nos olvida y tenemos que recordarlo. Pero sobre todo, motivarles a que estén felices en su apostolado. A que lo disfruten, a que se den cuenta que la catequesis es un regalo de Dios. Y que tenemos que buscar que sea y que se haga vivo este apostolado en mi vida. Es decir, que no solamente sea los sábados catequistas, porque no es así. Yo no puedo ser catequista solo los sábados. Tengo que intentar ser catequista en todo momento, los 365 días del año en todo momento. Y es un compromiso difícil, pero decía mi tía que fue catequista por más de 50 años, no sé, 60 años, decía, basándose en una cita bíblica que después por ahí vi, decía ella, los catequistas brillarán como estrellas en el cielo. Y sin duda alguna para Dios, si tratamos de buscar hacer bien la labor, pues es algo formidable para Dios. Porque pues estamos apoyando, estamos tratando de que otras personas se salven. Y ustedes lo saben, ustedes lo saben que para Dios un alma vale muchísimo. Si somos indignos instrumentos de Dios para llevar almas a Él, pues es formidable, aunque nos cueste trabajo. Que tengan una excelente tarde, Dios les bendiga. Pues estamos terminando, repito, un poquito atrasados porque empecé un poquito después, pero bueno, esperemos Dios mediante el próximo domingo empezar a las 4 de la tarde, hora del tiempo del centro de México. Bueno, pues les agradezco, que tengan muy buenas tardes. Compártanlo por favor, para gloria de Dios. Y nos mandan saludos. Dice, es hermoso estar recordando y compartiendo este amor de Cristo. Gracias por motivarnos para servirle. Luego dice, muchas gracias. Dios bendiga la vocación y apoyo a los hermanos catequistas. Gracias, que tengan una excelente tarde. Nos vemos. Bendiciones.